Vayan abriendo, por favor, sus Biblias en el libro de Apocalipsis. ¿Y ahora qué? ¿Por qué dijeron? ¿Qué expresión? Se me hizo raro. Ok. ¿Saben por qué? Porque el libro de Apocalipsis es uno de los libros de la Biblia más discutidos, de los que se discute más. Es un libro de los que se hace mucha pelea. Es un libro que en sus interpretaciones, en sus diversas interpretaciones, qué interesante, ¿no? Y qué mal, pero qué raro. Este libro, gracias, este libro en sus interpretaciones, las interpretaciones, no el libro, las interpretaciones que se han hecho de este libro, han hecho que varios movimientos se dividan, se fracturen. Es un libro muy discutido, uno de los libros más mal interpretados de toda la Biblia. Un libro del que se abusa mucho, porque al no entender lo que está ahí, pues se deduce, se inventa. Y muchos lo que hacen es tratar de explicar algo que no tiene explicación ahí, ¿no? Entonces, no, hay algo aquí que no se entiende, y se le mete ahí. Y de la explicación, o de esa explicación que se da que no es bíblica, a veces se hacen doctrinas. Entonces es una tristeza que este libro tan precioso, ¿no?, cause tantas dificultades. ¿Por qué? Pues por su dificultad, la misma dificultad que tiene el libro para ser entendido. Es un libro difícil de estudiar, pero sobre todo cuando no se lee correctamente. Yo creo que en este libro se cumple lo que Pedro dijo, fíjense, lo que Pedro dijo de los escritos de Pablo, porque Apocalipsis lo escribió Juan, ¿no? Pero yo creo que en este libro se cumple lo que Pedro dijo de los escritos de Pablo en 2 de Pedro 3:16. Ahí dice Pedro que entre las escrituras existen algunas difíciles de entender, algunos escritos de Pablo difíciles de entender. Si no, Pablo era un tremendo escritor que a veces nos habla de cosas muy profundas. Y entonces dice Pedro, él también habla de cosas profundas, dice que Pablo habla de cosas muy profundas, difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Esto dijo Pedro de algunos escritos de Pablo, que algunos los indoctos e inconstantes tuercen esas enseñanzas para su propia perdición. Yo creo que ha sucedido lo mismo con el libro de Apocalipsis. Muchos han torcido algunas cosas del libro. La realidad, hermanos, es que los grandes teólogos de la historia del cristianismo no se han puesto de acuerdo. Los grandes teólogos del cristianismo tienen posturas encontradas en relación al orden de los acontecimientos que están aquí descritos. ¿Y por quién te vas? Porque son grandes teólogos y no se ponen de acuerdo. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no se ponen de acuerdo en el orden de los acontecimientos que están aquí en este libro? Porque Apocalipsis no tiene un orden. ¿Usted creía que sí? No tiene orden. Y el propósito del Apocalipsis no fue darnos datos concretos, no fue darnos datos precisos para la venida del Señor. Lo mejor al leer Apocalipsis es tener dos cosas. Número uno, la humildad para reconocer cuando no entendemos algo, cuando algo Dios no lo quiso especificar claramente. Las cosas que Dios quería que supiéramos claramente están ahí. Las doctrinas de la salvación, no hay duda, todos estamos de acuerdo en las doctrinas de la salvación, son claras, son precisas. Cuando no encuentras algo preciso y claro en la doctrina, ¿qué quiere decir? Que Dios no quiso revelarlo,
Deberíamos de tener la humildad para reconocer, esto Dios no lo quiso revelar, hasta aquí llego y no pretendo saber más. Deberíamos tener la humildad para reconocer eso. Y número 2, de que Dios nos dé la sabiduría para entender la temática, el propósito principal de este libro. ¿Cuál es el propósito principal del Apocalipsis? ¿Por qué se escribió? ¿Por qué el Señor iluminó a Juan en este momento histórico para escribir este libro? En esto sí coinciden todos los eruditos bíblicos, la razón por la que fue escrito este Apocalipsis y las consecuencias, los resultados en las personas, en los creyentes que lo leyeron. Se escribió para animar al cristianismo, a los cristianos, a vivir un cristianismo radical y sin miedo en medio de un ambiente de persecución. La iglesia en aquella época, a finales del primer siglo, estaba siendo cruelmente perseguida y se avecinaba una persecución imperial sobre la iglesia. Dios lo sabía. Y entonces, ¿qué hace? Le da a Juan esta revelación para que él escribiera las cosas que iban a suceder con un propósito triple. Primer propósito, que conociéramos que el Señor es vencedor, sobre todo al final. Dios es el vencedor. Si ustedes leen Apocalipsis, uno de los temas principales del libro, ¿cuál es? El Señor, nuestro Dios, es el vencedor sobre todos los males, sobre todos los personajes, sobre todas las autoridades de este mundo. Dios es el vencedor y nosotros estamos con el vencedor. Primera cosa que revela, que nos recuerda Apocalipsis, Dios es vencedor. Segundo, pero el camino va a ser difícil. Algo que el creyente debería saber, y no solamente al leer Apocalipsis, sino algo que el creyente debe saber al leer cualquier libro de la Biblia. Si lees a Daniel, ves cómo los amigos de Daniel sufrieron por su fe, ¿no? Que Dios los libró, bueno, pero en su momento dijeron, estamos dispuestos a morir por Cristo. Este es el tema de toda la Biblia. El camino de Dios es difícil. Estábamos platicando el otro día con un joven que nos decía, es que la vida es así. Nosotros les decíamos, la vida es difícil. Si tú le dices a tu hijo, la vida es fácil, no tengas problemas, le estás engañando. La vida es difícil y te va a costar. Tienes que ser disciplinado, esforzarte en estudiar, esforzarte en trabajar duro. En la obra de Dios es lo mismo. Si quieres resultados, necesitas disciplina y esfuerzo. Así es la vida. La segunda cosa que te enseña Apocalipsis es que la vida cristiana es dura, es peligrosa, es desafiante, es difícil. Van a haber muchos peligros para los que están en Cristo. Tercera cosa, si tú conoces que Dios va a ser el vencedor y que el camino es difícil, entonces, ¿qué es lo que te va a enseñar Apocalipsis? ¿Cómo debes vivir la vida? Entonces, con valor, pero con santidad, con cuidado. Es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. El propósito principal para nosotros, el mensaje principal del Apocalipsis para la iglesia. Apocalipsis contiene, hermanos, 7 bienaventuranzas. ¿Lo sabían ustedes? Y el 7 es un número principal de Apocalipsis, ¿no? Los 7 ancianos y los 7 espíritus de Dios. Bueno, pues fíjense, hay 7 bienaventuranzas en todo el libro. Y algo muy interesante cuando nosotros estudiamos estas bienaventuranzas es que estas bienaventuranzas nos van a enseñar cuál es el tema, cuál es el enfoque que debemos de seguir al leer este libro y no enfrascarnos en otras cosas que no son. ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo a través de los escritos de Juan en el Apocalipsis? ¿Hacia qué enfoque? Cuando nosotros leamos la Biblia tenemos que tomar este enfoque, porque si no nos vamos a perder en la lectura y no nos va a servir el Apocalipsis para lo que fue escrito, para dar ánimo a que vivamos vidas entregadas a Dios en medio de un mundo difícil. Ese es el propósito. Entonces, hoy vamos a estudiar las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis.
para que veamos cómo estas 7 bienaventuranzas que están por todo el libro nos van enseñando cuál es el enfoque que pretende el Espíritu Santo y que pretendió el escritor en el que nosotros estuviéramos, o sea, en qué nos debemos enfocar al ir leyendo el Apocalipsis. ¿Está bien? Ahora, es muy parecido al énfasis de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, porque el Espíritu Santo lo inspiró, ¿no? Y en la visión, ¿a quién vio Juan? Pues a unos ángeles y al Señor. Es muy parecido el Apocalipsis a la respuesta de Jesús cuando sus discípulos le preguntaron en Mateo 24 y 25. ¿Se acuerdan en Mateo 24 que le dijeron al Señor, ¿cuál es la señal de tu venida, ¿no? y de los últimos tiempos? ¿Cuál es la señal? ¿Y Jesús qué hizo? Les dio señales generales, guerras, rumores de guerras, muchos cristos. ¿Eso es específico? No, porque guerra siempre ha habido, porque rumores de guerra siempre ha habido, peste siempre ha habido, cristos falsos siempre ha habido. ¿Fue específico el Señor? No. Pero después ocupa toda la otra mitad del capítulo 24 y todo el capítulo 25 en decirnos, estén preparados siempre. La parábola de las vírgenes. 5 se fueron con el Señor y 5 se quedaron. ¿Por qué? No estuvieran listas. ¿De qué nos habla eso? Vida devocional. Si no estás al tanto con tu vida devocional, te vas a ir enfriando en tu vida cristiana. Y puede ser que cuando el Señor venga no estés listo, no estés en tu primer amor. Entonces la parábola de las 10 vírgenes nos habla de vida devocional. La parábola de los talentos nos habla de ¿qué? Mayordomía. Para estar preparados para la venida de Cristo, ¿qué tienes que hacer? Vivir como mayordomo. Y ya no sabemos ese principio, ¿no? ¿Cuál es el principio de la mayordomía? Nada es mío. Entonces, ¿qué soy? Administrador. Tengo que ser un fiel administrador. ¿Por qué? Porque un día voy a rendir cuentas a Dios de mi administración. Hermanos, eso no se nos debe olvidar. Tenemos que vivir todos los días como mayordomos, como lo que somos. Y la manera de estar preparados para la venida de Cristo es vivir nuestra mayordomía, ser responsables con lo que Dios nos dio. Y luego el juicio de las naciones nos habla de ¿qué? Del servicio al prójimo. Si quieres estar preparado para la venida del Señor, Jesús dijo en estas 3 parábolas: vida devocional, mayordomía, servicio. Si quieres estar preparado para su venida, tendrías que estar haciendo esas 3 cosas. Algo parecido vemos en el Apocalipsis. En vez de enfocarnos en señales, en vez de enfocarnos en fechas, en personajes, tendríamos que enfocarnos en las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Vamos a ver qué nos enseñan. ¿Estamos listos? Muy bien, la primera bienaventuranza, capítulo 1, versículo 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo primero que vemos, bueno, antes tenemos que recordar lo que es una bienaventuranza, ¿no? Cuando vemos una bienaventuranza, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, afortunado, fíjense más allá, más que eso, pleno. Alguien totalmente realizado y sin necesitar nada más. Eso significa bienaventurado. Alguien que está pleno, totalmente satisfecho, sin necesitar nada más. ¿Y qué es lo que el Señor nos ofrece cuando le conocemos? Ser bienaventurados. Si nosotros vivimos la vida cristiana como debe ser vivida, ¿cómo vamos a vivir? Plenos, satisfechos, completos, sin que nos falte nada. Bueno, ahí está, esa es la bienaventuranza. Ahora, vamos ahora sí, ¿quiénes son los bienaventurados según el Apocalipsis? Dice, el que lee. Aquí la palabra lee es la palabra aginosco, que significa conocer con certeza. Pues ahí está la bienaventuranza. Aquellos que sí estudian mucho, pero no son certeros en la interpretación, ¿van a ser bienaventurados? No. Solamente aquellos que realmente estudian hasta entender, estudian bien el sentido que tiene el libro. No buscan ahí cosas que no están, no inventan cosas, no profundizan en donde no deberían profundizar. No, ahí no.
son aquellos que conocen con certeza de acuerdo a lo que está escrito en el libro. Como dice el capítulo 22, versículo 18, viene una maldición para los que quitan o ponen, ¿no? Cuidado con aquel que quita o pone a este libro. Entonces, nosotros tenemos que conocer con certeza para no quitar ni añadir. Porque si no, vamos a recibir las plagas que están en este libro, o nuestro nombre será quitado del libro de la vida. Entonces, cuidado con eso. Los que leen, ¿sí? Y está en presente participio. Eso quiere decir, los que están habituados a leer con ese estudio, o sea, los que están acostumbrados a estudiar la Biblia. No solamente la leen por encimita, no, la estudian hasta entenderla. ¿Cuántos de ustedes la leen como periquitos? Ya cumplí, ya la leí. ¿Y la entendiste? Si no entendiste y no meditas, para ti no es bien esta bienaventuranza. Entonces, es para los que leen y entienden. Tienes que leer un párrafo 1, 2, 3 veces que lo entiendas bien y luego digas, ¿y esto qué tiene que ver conmigo, Señor? ¿Qué me estás diciendo a mí? Ahí está, eres bienaventurado, porque estás entendiendo lo que Dios quiere para tu vida. Así es como se tiene que leer, ¿no? No leas tanto, lee poquito, pero entiéndelo. También la bienaventuranza es para los que oyen, y como también está en presente participio, se refiere a los oyentes asiduos, los que saben escuchar. Y aquí seguramente se refiere a aquellos que pues no tenían en aquel tiempo esa facilidad de leer, porque no todos leían, solamente los maestros de la ley tenían acceso a ciertos escritos, pero la iglesia en las predicaciones o en las enseñanzas podía oír, porque fíjense cómo está en singular el que lee, son pocos, pero está en plural, los que oyen son más. Se refiere a los que oyen. ¿Cuántos de ustedes saben oír? O hacen como que oyen, pero su mente está en otro lado. Hacen como que oyen, ¿no? Así como mi nieto que ya está dormido, yo lo duermo a Jaredcito, ¿sí? ¿Cuántos están como que oyen, pero su mente está lejos? No, esta bienaventuranza es para los que saben oír, están atentos, inclusive toman nota, lo que varios de ustedes hacían antes. Y después de que lee y oyen, ¿qué más? El que guarda, también presente participio, los que acostumbran guardar, o sea, observar en su vida lo que estudiaron. Porque si tú estudias, entiendes, pero no haces, no eres bienaventurado. Eres un necio, según palabras de Jesús, ¿no? Entonces, la bienaventuranza es para los que leen, oyen y guardan, o sea, hacen. ¿Qué? Las palabras de la profecía que en ella están escritas. Están escritas, está en tiempo perfecto, o sea, algo que ya se escribió. Hermanos, ya no hay más inspiración divina, acuérdense de eso. Ya no hay más inspiración ni escrita ni verbal. Que alguien diga, Dios me reveló algo nuevo. Eres un falso profeta, porque no hay nada nuevo. Dios ya escribió. Y aquí la profecía, digo la bienaventuranza, es para los que leen, oyen y guardan lo que ya se escribió. Está en tiempo perfecto, significa una acción totalmente concluida. Lo que Dios quería que se escribiera, ya se escribió. ¿Está bien? Entonces, los que se ha escrito. Entonces, los que leen, oyen y guardan lo que ya está escrito. Ahora, la pregunta para nosotros sería, bueno, pero ¿qué cosas del Apocalipsis tenemos que guardar? O sea, practicar, hacer. Si la mayoría de lo que ahí está son cosas que simplemente van a suceder. Yo que tengo que ver, por ejemplo, con que hayan catástrofes, con que hayan guerras, con que las visiones celestiales, las cosas que van a pasar en el entorno mundial, ¿yo qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo voy a cumplir eso? Si el Apocalipsis tiene que ver con cosas que van a estar sucediendo, algunas que ya sucedieron, otras que están sucediendo y otras que aún sucederán.
pero yo no tengo ahí que ver, excepto en algunas partes, por ejemplo, en los 7 mensajes a la iglesia, donde el Señor dice, el que tiene oído, oiga, al que venciere. Y como dice Apocalipsis también 22:12, que el Señor viene para darse recompensa a cada uno según la obra que hubiera hecho. Eso lo vamos a leer un poquito más adelante. Bueno, entonces, sí, según el mensaje de las 7 iglesias, sí hay algo que tenemos que hacer. ¿Se puede referir a esos? Sí. Y también a qué más tenemos que guardar del Apocalipsis, si tiene que ver con sucesos. Las bienaventuranzas. Justamente estas bienaventuranzas que vamos a estar estudiando. Esos son los que hay que guardar, porque están escritas en este libro. ¿Ok? ¿Y por qué tenemos que oír guardar lo que está escrito en este libro? Porque el tiempo está cerca, dice Juan. Porque el tiempo está cerca. La palabra cerca, bueno, la palabra tiempo es la palabra kairos, se refiere a un tiempo señalado. Un tiempo que ya está señalado por Dios. Nosotros no conocemos el tiempo, pero Dios lo conoce perfectamente bien. Nosotros no, el día y la hora nadie lo sabe, dijo Jesús, excepto mi Padre. Él tiene un tiempo señalado, y eso se refiere a la palabra kairos. Dios ya lo tiene, es un tiempo señalado. Y dice aquí Juan, ese tiempo señalado está cerca. ¿Qué significa cerca? Esta es la palabra egnos, que significa próximo. Todavía no llega, pero está próximo. El tiempo señalado por Dios está cada vez más próximo. Una vez me preguntó alguien, ¿crees que estemos cerca ya del final? Sí, seguro que cada vez más cerca. Estoy seguro que cada vez estamos más próximos. Pues sí, obviamente, ¿no? A eso se refiere esto. El tiempo señalado por Dios está cada vez más próximo. Esa es la razón por la que tenemos que leer, estudiar, escuchar y guardar las palabras del libro, porque el tiempo está ya cada vez más próximo. Muy bien, ese es 1.3, la primera bienaventuranza. Vámonos a ver la sexta, pero la vamos a poner en segundo lugar. ¿Saben por qué? Porque es muy similar. En 22:7, en el último capítulo de Apocalipsis, pero el versículo 7, dice algo similar. Dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Similar, ¿no? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ya lo vimos, es similar. Simplemente cambia la razón. En el versículo 3, en el 1.3 dice, porque el tiempo está próximo. Y aquí dice, he aquí vengo pronto, palabras de Jesús, he aquí vengo pronto. Esa es la razón por la que tenemos que guardar las palabras de este libro, porque el Señor viene pronto. Muy bien, entonces, ¿qué significa he aquí vengo? Está en modo indicativo, tiempo de realidad. El Señor viene porque viene, y pronto es una palabra, es la palabra taxu, que significa rápidamente. Qué interesante que hayan elegido esta palabra. He aquí yo vengo rápidamente. Y nosotros decimos, rápido, si ya se tardó 2000 años y quién sabe cuánto tiempo más, se nos hace pronto. Aquí nos hace recordar, ¿no?, lo que dijo en 2 de Pedro, porque el Señor no te retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, no se está tardando, es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice aquí, he aquí vengo rápidamente, aguas, no se me duerman, no se desvíen la atención, vengo pronto, en cuanto menos lo esperen, ya voy a estar ahí. Así es que, abusados como viven. Entonces, estas dos bienaventuranzas tienen que ver con entender bien la palabra y cumplir los propósitos por los que este libro fue inspirado, escrito y preservado para nosotros. ¿Y qué es lo que debemos de guardar? Bueno, lo que viene en las siguientes bienaventuranzas, que apuntan directamente a responsabilidades que tenemos como creyentes. Ahí están nuestras responsabilidades. Lo demás son eventos que van a suceder, pero esto, las bienaventuranzas, tiene que ver con
la responsabilidad del creyente. ¿Ok? Entonces vamos con la siguiente bienaventuranza. Capítulo 14, versículo 13. No se espanten, hermanos, con lo que sigue, porque es una bienaventuranza. Acuérdense de eso. Es una bienaventuranza que nos va a ayudar a vivir con plenitud, sin que nos falte nada. ¿Quiénes son los bienaventurados? Dice, bueno, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Y ahí está Juan escribiendo. Aquí sí le dictó, ¿no? Escribe esto. ¿Qué es lo que tiene que escribir? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Este es un texto preciosísimo, preciosísimo. Bienaventurados, dichosos, plenos, sin que les falte nada, son aquellos que, los que de aquí en adelante mueren en el Señor, o sea, por causa de Cristo. Según este escrito, ya habían pasado los sellos y las trompetas, ya pasó lo de las trompetas, ya pasó el ángel con el trono, la mujer con el dragón, las dos bestias, el cántico de los 144,000. Y en el versículo 12, 14-12, dice, he aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿A quién se refiere aquí? A creyentes en Cristo, los que siguen la fe de Jesús. ¿Qué deben de tener? Paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que tienen la fe en Jesús. Dice, y luego dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueran por causa de Cristo. Siempre ha sido así, hermanos. Sufrir por causa de Cristo en toda la Biblia es una bienaventuranza. Jesús lo dijo, bienaventurados sois por cuanto los persigan por causa de mi nombre. Siéntanse bienaventurados, dichosos. Es el mismo sentir. No es algo nuevo lo que se está diciendo aquí. Esta no es una bienaventuranza nueva. Cuando dice de aquí en adelante y en todos los que antes de este momento no, siempre sufrir por Cristo y dar la vida por Cristo es una bienaventuranza. Si es por Cristo debes sentirte dichoso. Si no es por Cristo tu persecución es porque te portaste mal. Ahí sí, avergüénzate. Pero si es por causa de Cristo, es una bienaventuranza. Deberías de sentirte dichoso de ser identificado con tu Señor a ese grado. Es una bienaventuranza. Y luego dice lo que sigue. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Qué es morir para nosotros? Descanso, ya trabajé. Platicábamos con el hermano Lorenzo y él nos decía, porque después de platicar como 2 horas de cosas y de reírnos y de contar chistes y todo, al final comenzamos a hablar de cosas serias. Y nos decía el hermano Lorenzo, yo estoy preparado, toda mi vida he servido al Señor, le he dado lo máximo, lo mejor que he podido hacer. Yo me voy tranquilo. Si Dios me llama, estoy tranquilo. Así es. Dice aquí, descansarán de sus obras, descansarán de sus trabajos, porque servir al Señor es un trabajo. ¿Y qué significa trabajo? Es una palabra que significa una actividad que causa cansancio, fatiga. Eso significa esta palabra. Descansarán de sus trabajos, o sea, se fatigaron en la obra de Dios, por supuesto. Servir a Dios significa fatiga y trabajo. Pero descansarán. ¿Qué es la muerte? Para nosotros, descanso. ¿Y qué más? Descansarán de sus trabajos
porque sus obras, no, esas no, sus obras con ellos siguen. ¿Qué es lo que nos acompaña? Lo que hicimos, las obras que hicimos, esas van a recibir recompensa. Dios no se queda con nada. En el tribunal de Cristo Dios le dará a cada uno conforme a lo que hizo. Y acuérdense que el tribunal de Cristo es un tribunal de recompensas, no de juicio. Tus obras te acompañan. Descansas de tus trabajos, pero tus obras te acompañan, porque son tus credenciales delante del Señor. Qué mayor bienaventuranza, qué preciosa bienaventuranza para los que estamos en Cristo. ¿Está bien? Aquí ya vamos entendiendo entonces, porque acuérdense que el Apocalipsis nos habla de que el Señor vence sobre todos, pero también de que el camino va a ser duro y peligroso. ¿Y qué nos está diciendo esta bienaventuranza? Que son dichosos los que mueren por causa de Cristo. Siguiente bienaventuranza, capítulo 16, versículo 15. Y 6:15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Así comienza el versículo 15. ¿A qué le suenan esas palabras? ¿Las ha visto en otro lado? ¿Sí? Jesús en Mateo 24 dijo eso, ¿no? En Mateo 24, vamos a verlo rápidamente para los que lo quieran comprobar. Muy fácil de buscar. 24, versículos 42 en adelante dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Aquí es la primera vez que se menciona esto de que como ladrón, ¿no? Luego retoma ese tema ¿quién? El apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5. (5:2) dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mismo término. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahí está. Un término que acuñaron los apóstoles, que Jesús comenzó a insinuar. Y aquí Juan lo retoma en el Apocalipsis. Son palabras del Señor que dice: he aquí, yo vengo como ladrón. ¿A qué se refiere entonces con como ladrón en la noche? A la venida de Jesús, ¿no? Al rapto para nosotros, a la segunda venida para los judíos. La venida del Señor. ¿Qué hay que hacer, hermanos, ante la venida del Señor, ante su venida inminente? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice el versículo 15: bienaventurado el que vela. Sí, porque el Señor viene como ladrón, o sea, hace referencia a su venida. Como el Señor viene inminentemente, ¿qué hay que hacer? Velar y guardar nuestras ropas. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, aquí tenemos entonces ya una cosa que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Que es nuestra responsabilidad. Esta bienaventuranza ya nos comienza a atacar acerca de cuál es nuestra responsabilidad. Si bien es morir por causa de Jesús cuando sea el momento, aquí ya nos habla de algo cotidiano. ¿Qué hay que hacer? Velar. ¿Cómo viven aquellos que entienden que Cristo va a venir? Que va a venir como un vencedor. La situación, sin embargo, es difícil. El mundo en el que vivimos es difícil. Entonces, ¿cómo debemos de velar? ¿Cómo debemos de vivir la vida cristiana? Velando. ¿Qué significa velar? Atentos, despiertos. Lo contrario a estar dormido, ¿no? Velar es lo contrario a estar dormido. Entonces, estar atentos, despiertos. ¿A qué? Yo diría a las cosas importantes de la vida cristiana. Si tú estás embebido, muy involucrado en las cosas del mundo, entonces para Dios estás dormido. Si no estás involucrado en la obra de Dios, en las cosas de Dios,
para Dios estás dormido, no estás velando. Porque no estás despierto para las cosas importantes, para lo que vale la pena. Si trabajas mucho, si te diviertes mucho, si vas a los conciertos, si vas con los amigos, y luego lo demás. ¿A qué hora estudias la palabra? ¿A qué hora sirves al Señor en un ministerio? Entonces para Dios estás dormido. Si tú sabes que Cristo viene, ¿cómo debes estar? Velando, despierto a las cosas importantes. Si no las estás haciendo, estás dormido. Y luego, ¿qué más dice? Vela y guarda sus ropas. Este término es muy interesante porque es un término sacerdotal que significaba cuidar de que sus ropas estuvieran sin mancha. Era una representación de la santidad. Cuando dice aquí guarda sus ropas, significa guarda las vidas de santidad. Practican la santidad, viven santamente. La mejor manera de vivir para estar preparados para la venida del Señor es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí es donde tenemos que enfocarnos a leer Apocalipsis. Si estoy viviendo una vida santa, porque Cristo viene, es inminente, Él viene y va a venir como vencedor. A pesar de las dificultades que vive el mundo, va a venir como vencedor. Entonces yo estoy viviendo con santidad, me estoy preparando para su venida. Tengo que estar velando y guardando mis ropas. ¿Está bien? Entonces aquí ya comienza a hablarnos de la santidad. Es más, ya van 2 versículos que nos hablan de santidad, ¿no? Porque los que mueren en el Señor, bueno, ahí no hace alusión directa, pero aquí sí. Velan y guardan sus ropas, la santidad. Número 5, capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, otra vez, cosas que después de ver una visión, como que venía una instrucción. Ok, escribe esto. ¿Ya viste la visión? La visión tú la vas a describir como tú puedas, porque ahí no fue un dictado, ¿no? Juan veía una visión y escribía lo que entendía. Por eso hablaba de animales, dragones que avientan fuego. Pues no sería un tanque o algo así. Helicópteros, porque veía como langostas volando. Es que él nunca había visto eso, así es que él tiene que describirlo con sus propias palabras. Entonces él veía una visión y la trataba de explicar como podía, pero hubieron momentos como en el que se le dijo, escribe esto, te lo voy a dictar. Esto está dictado, que no haya equivocación, ¿no? Ahí está. Entonces 19 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado. Esta es la 5ª bienaventuranza. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, como para enfatizar este punto, ¿no? Bienaventurados, dichosos, plenos, ¿quiénes? Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y quiénes son llamados? ¿Quiénes tienen esta bienaventuranza, hermanos? ¿Quiénes? Bueno, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿A partir de qué momento fuimos llamados a esas bodas? ¿El día que creímos? Claro. El día que creímos, nosotros recibimos esa invitación, ser llamado. Y fíjense, aquí dice el texto los que son llamados, pero está en participio perfecto, en tiempo perfecto. Eso significa los que ya han sido llamados. Acuérdense que el tiempo perfecto es una acción completamente concluida, terminada, que no le queda nada por hacer. El día que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ese día ya fuimos llamados a las bodas del Cordero. Tenemos la invitación, pero Jesús mencionó en sus parábolas que Él iba a hacer unas bodas, ¿se acuerdan de eso? Y que le decía a la gente, a sus siervos, vayan a invitar a los demás a que vengan, denles su invitación para la boda. Y el día de las bodas, ¿qué sucedió? Nadie estaba listo. Recibieron su invitación, pero no estaban listos.
No, déjame que venda primero, déjame que me case, déjame que… Y nadie fue. Y van con su señor y dicen, nadie viene, todo el mundo tiene cosas que hacer, nadie viene a las bodas. Bueno, entonces vayan a las plazas y tráiganse a la gente, traigan a quien sea, tráiganlo a la fiesta. Pues se llenó la fiesta de otros invitados. Aquí hace referencia, por supuesto, a Israel, que no quiso, y después a los gentiles que fueron invitados a las bodas cuando los judíos rechazaron la gracia. Pero fíjense después lo que sigue. El padre de familia, el señor de la casa, se encuentra a uno que no estaba vestido de bodas y le dijo, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido de bodas? Échenlo afuera, a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y crujir de dientes. Échenlo de aquí, no está vestido para las bodas. Hermanos, la invitación es por gracia, no la merecemos, es una invitación de gracia, pero si no estás vestido para las bodas, no entras, o te sacan a patadas y te cuelas. ¿Qué representan las ropas blancas? Santidad. Otra vez, santidad. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Sí, qué dichosos los que somos llamados, pero ¿quiénes estamos vestidos para la ocasión? ¿Quién? Tenemos que aprender a vivir en santidad, porque así estaremos preparados para las bodas del Cordero. ¿Las bodas del Cordero a qué se refiere? Bueno, el pueblo de Israel era como la esposa de Dios, ¿no? De Jehová. Por eso los profetas, cuando el pueblo adoraba a otros dioses, ¿qué les decía? Ustedes han fornicado, han adulterado, porque Jehová es su esposo y ustedes están adorando a otros ídolos. ¿Cómo los calificaba? Adúlteros. Ustedes han adulterado, porque Israel era la esposa de Jehová. Y a la iglesia, fíjense el término que dice en 2 Corintios 11:2, el apóstol Pablo dice, yo los he desposado con Cristo. Dice el apóstol Pablo, quiere decir, cuando yo les presenté el evangelio, en el momento que ustedes aceptaron el evangelio, ustedes quedaron desposados. ¿Eso qué quiere decir? Comprometidos con Cristo. Ustedes son la novia de Cristo. Por eso somos invitados a las bodas del Cordero. ¿Pero qué hay que hacer? Estar vestidos para la ocasión. Las bodas del Cordero son un encuentro con Dios del cual ya no nos vamos a separar nunca. Las preciosas palabras de 1 Tesalonicenses 4, donde dice al final del versículo 17, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando dice que nos encontraremos con el Señor en las nubes, después dice, y así estaremos siempre con el Señor. Las bodas del Cordero son ese encuentro con el Señor del cual ya no nos separaremos jamás. Por eso, bienaventurados los que son llamados. ¿Tienes esa bienaventuranza? Entonces, mantente vestido para la ocasión, ¿no? Si no, vas a ser echado para afuera, Número 6. La sexta bienaventuranza, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo tiene parte de la primera resurrección. Bienaventurado y santo. Y por la forma en la que está escrito estos dos términos, se puede leer así, fíjense, la bienaventuranza del santo. Esta es la bienaventuranza de los que son santos. Volvemos al punto de la santidad, ¿no? Podemos notar cómo en cada bienaventuranza, desde la tercera en adelante, en cada bienaventuranza se hace alusión a la santidad de alguna manera. Porque aquí dice bienaventurado y santo, o sea, esta es la bienaventuranza de los que son santos. Entonces, si tú vives en santidad, ¿qué va a suceder? Vas a tener parte de la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La que es para vida. La segunda resurrección, ¿para qué es? Para muerte, para presentarse en el trono blanco. El trono blanco es un trono de juicio. Pero la primera resurrección
es para presentarnos en el tribunal de Cristo. Bienaventurados los que tienen parte de la primera resurrección. ¿Por qué? Vean lo que sigue diciendo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Cuál es la segunda muerte? En el capítulo 20, versículos 14 y 15 lo dice. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la segunda muerte? Ser lanzados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Dice que la segunda muerte no tendrá potestad sobre ¿quiénes? Sobre los que tengan parte de la primera resurrección. ¿Quiénes van a experimentar la primera resurrección? Los que son de Cristo y viven su santidad, están listos. ¿Ok? La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos. ¿Qué más? Serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Sacerdotes de Dios y de Cristo porque tal vez siga el milenio todavía. Y eso quiere decir que van a ser representantes de Dios durante ese periodo de tiempo. Y luego dice, y reinarán con él 1000 años. Esta es la bendición para los que son parte de la primera resurrección. Ahí está la bienaventuranza. ¿Está bien? Y la séptima bienaventuranza, capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados, y otra vez, los que lavan sus ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas, otra vez. ¿Por qué? Porque los que lavan sus ropas, ¿qué sucede? Tienen derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. A ver. Ustedes han de estar haciendo la misma pregunta que yo me hice. A ver, que no es por gracia. ¿No es por gracia entonces? Porque entonces dice aquí que para poder comer del árbol de la vida, lo cual es sinónimo de vida eterna, y poder entrar por las puertas de la ciudad que está refiriéndose aquí, ¿a cuál ciudad? A la nueva Jerusalén, a la celestial, a la ciudad de Dios, para poder vivir con Dios en su ciudad y gozar de la vida eterna que Él nos ha prometido. ¿Qué debo hacer? Lavar mis ropas. Entonces es por obras, no es por gracia. No, lo que sucede aquí, hermanos, es que así como Santiago tiene su enfoque en las obras, ¿se acuerdan de eso? Y hubo esa pelea que hasta Martín Lutero no quería poner a Santiago en los libros inspirados porque engrandecía las obras sobre la gracia, pero el sentido ¿cuál era? Los que tienen fe la demuestran con obras. Los que han recibido la gracia lo demuestran viviendo en santidad. Así es. El enfoque del Apocalipsis no está en la gracia de Dios, está en la responsabilidad del hombre. Ahí está, hermanos, la respuesta. Cuando tú leas Apocalipsis, tienes que enfocarte en cuál es mi respuesta, cuál es mi responsabilidad ante estas grandes verdades, de que Cristo es vencedor sobre todo y de que el camino es sinuoso, es peligroso, es difícil. ¿Qué tengo que hacer entonces? Vivir en santidad. Eso es lo que me toca hacer como alguien que ha recibido la gracia. No está aquí anulando la gracia. Lo que pasa es que el enfoque del Apocalipsis está en la responsabilidad, en la respuesta del creyente ante la gracia que ha recibido. Este libro fue escrito para que los creyentes al leerlo tomaran valor, vivieran su vida santa, dedicada, entregada a Dios y murieran por Cristo en el Coliseo romano. Estuvieran dispuestos a dar sus vidas por Cristo. Y así sucedió. Daban sus vidas cantando himnos al Señor. ¡Qué fortaleza! ¿De dónde recibían esa fortaleza? De saber que Dios es vencedor, pero que el camino cristiano es peligroso. Estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Voy a vivir en santidad. Sé lo que me espera. Dios es triunfador. Dios me ha hecho más que vencedor. Es que estoy dispuesto a vivir la vida cristiana como debe ser. Y estoy dispuesto a dar mi vida por causa del Señor.
el libro de Apocalipsis, al leerlo, hermanos, debemos enfocarnos en ¿qué? En cuál debe ser nuestra respuesta, nuestra dedicación, nuestra forma de vivir ante estas grandes verdades. ¿Se dan cuenta? El enfoque de este libro no está en la gracia, está en la respuesta de nosotros ante esa gracia recibida. Y en eso tendrías que enfocarte al leer Apocalipsis. Para que no te metas en numerología y en personajes y en tiempos. No. Simplemente debes saber que Cristo y Dios y su Cristo van a ser vencedores al final. Tú estás con el vencedor. Pero el camino va a ser difícil. Entonces, ¿cómo vas a vivir? El que lava sus ropas. El que lava sus ropas tendrá derecho, la palabra eususía, autoridad, para tomar del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Son los que entendieron la importancia de lo que iban a recibir y vivieron en consecuencia. Al darse cuenta de la maravillosa gracia de Dios y de su victoria sobre el pecado, estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Esos son los que son verdaderamente cristianos. Está en voz activa los que lavan sus ropas, lo cual echa por tierra lo que algunos anuncian de que nosotros no podemos hacer nada por la santidad porque toda es de Dios. No, sí, toda es de Dios. Él es santo en primer lugar. Nos imparte su santidad el día que creímos. Nos hizo santos para poder ir por gracia al cielo, sí. Pero después viene el siguiente aspecto, la santidad práctica. Y en la santidad práctica es una responsabilidad compartida. Es algo que tenemos que entender. Está en voz activa, significa el sujeto tiene responsabilidad. Si estuviera en voz pasiva, diríamos, ok, entonces nosotros no tenemos responsabilidad. La santidad Dios nos la da y entonces nos hace santos prácticamente, en la vida práctica, en la vida cotidiana. Él nos hace santos. Si estuviera en voz pasiva. No, está en voz activa. Los que guardan sus ropas. Voz activa, el sujeto realiza la acción. Aquí hay responsabilidad del sujeto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Buscar la santidad. El Señor nos hace santos, pero nuestra responsabilidad es un ejemplo, ¿no? Para que entendamos cómo funciona la santidad. Un sembrador, un agricultor, él sabe que él no puede hacer crecer la semilla, no puede ni crear la semilla, no la puede hacer crecer. Él no puede hacer que la semilla dé fruto, pero sabe qué es lo que él debe hacer. Él debe sembrar la semilla y cultivarla. Eso, él sabe lo que puede hacer y lo que no. Sabe que no, la semilla no va a crecer si no la siembra. Después de sembrarla, la puede cultivar, pero el resto lo hace el Señor. Lo mismo con la santidad, ¿no? Así como Dios no va a hacer el trabajo del agricultor, ¿ok? Aunque puede hacerlo. Dios no va a hacer el trabajo del agricultor, aunque podría hacerlo. De la misma manera, el agricultor no puede hacer el trabajo de Dios, aunque quisiera hacerlo. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que hacer y cosas que le dejamos a Dios. En la santidad, hermanos, nosotros tenemos que tomar parte activa. ¿Cómo? Consagrándonos, rechazando el pecado, buscando al Señor en la palabra, en la oración. Tenemos que buscar la santidad nosotros, ese es nuestro trabajo. Y los que han recibido la gracia, ¿cómo trabajan? ¿Cómo son? Son santos y buscan la santidad. Si has recibido la gracia, estoy seguro que estás involucrado en ese esfuerzo de santidad, porque la gracia pide una respuesta para tener derecho al árbol de la vida y entrar por sus puertas. Entonces, hermanos, hemos visto más o menos cuál es el tema del Apocalipsis. Yo lo comparo, por ejemplo, como cuando vamos a ir a la playa, aquí a Mazatlán, cuando todavía no estaba la autopista. ¿Por dónde tenías que irte? Por el espinazo del diablo.
Entonces cuando decías el espinazo del diablo, ay no, mejor voy a Vallarta, ¿no? Porque el espinazo del diablo, a medio camino te tienes que pararte 2, 3 veces para… A nosotros nos pasó, ¿eh? Llevaba a mis hijos chiquitos y todos nos vomitamos en el camino. Sí, el espinazo del diablo era canijo. Estaba bonito, pero era un viaje canijo. Ahora, el Apocalipsis se parece a ese viaje. Tú tienes en tu mente la playa, Mazatlán, las playas de Mazatlán. Dices, ese es el premio. Soy más que vencedor si llego a las playas de Mazatlán. Pero el camino es peligroso, hay que ir con cuidado, es difícil, es sinuoso, ¿sí? Entonces, ¿qué dices? Pues entonces no voy. No, si vas, porque el premio es ir a la playa. Entonces, ¿qué haces? Tomas valor, agarras camino y te vas con cuidado, pero vas por todo el camino. Te vas con cuidado, pero tomas el camino. Así es leer Apocalipsis. Conoces el premio, no es la playa, ¿verdad? ¿Cuál es? Somos más que vencedores, la vida eterna con Cristo. Él es vencedor al final. El anuncio del Apocalipsis, ¿cuál es? Dios y su Cristo son vencedores al final de la historia. ¿Ok? Ese es el premio. Ahora, pero el espinazo del diablo, ¿qué es? ¿Qué te dice? Que la vida cristiana es difícil. Y en los postreros tiempos será cada vez más difícil. Seremos perseguidos, viviremos peligros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos? ¿Renunciamos? No. El premio lo vale, ¿no? El premio lo vale, ir a las playas. El premio lo vale. Entonces, ¿qué haces? Agarras valor y transitas ese camino difícil, viviendo en santidad. Ese es el enfoque de Apocalipsis. Conoces que Dios va a ser vencedor, te das cuenta que el camino será difícil, pero lo caminas con santidad, con cuidado y con valor. Entonces, cuando leas Apocalipsis, léelo con ese enfoque y vas a ver cómo vas a recibir el valor suficiente, necesario para vivir la vida cristiana como debe ser vivida. Así lee Apocalipsis. ¿Ok?